Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos, en un empeño y con ancho ánimo de servirle a la sociedad, a los jóvenes, presas fáciles de la delincuencia, informarlos como ciudadanos ejemplares del país. Hay que apoyar ese gesto de patria de los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo están los precios, porque, señores, hay preocupaciones. Cacao, $3.984 la tonelada. Repito, $3.984 la tonelada. Ya esos son niveles de mucha pérdida. Hay mucha gente, muchas empresas que van a quedar enganchadas con ese precio del cacao. Gente que compró cacao caro y guardó. Otros que han comprado a la flor, hacen contratos a futuro y pagaron probablemente más alto de ahí para asegurarse. Sin embargo, fíjense por dónde van los precios del cacao. Es decir, estamos hablando de que ha bajado más de $8.000 la tonelada de cacao. Desde que subió aquellos precios de $12.000, sabíamos que no eran sostenibles ahí, en ese techo tan alto, pero desde luego se mantuvo, el año pasado se mantuvo alto ese precio y fue un año de ganancia para muchos, pérdida tal vez para otros, pero esta vez, pues ese descenso tan rápido va a traer problemas, me imagino. Ojalá compradores dominicanos no estén afectados, pero va a ser difícil que no lo estén. Bien, azúcar 14.31, el azúcar no se mueve. El café también a la baja, 2.99.20, ha bajado, señores. Estamos hablando de más de $100, alrededor de 110, 108 dólares ha bajado el precio del café arábico. No es buena noticia esa, pero para los consumidores quizás. Aquí cuando la cosa sube es difícil que bajen. Los torrefactores dominicanos, uno sabe cómo es, cómo se acostumbran a vender caro y después a alegar que el dólar está caro, que la fundita en que viene ya es muy cara, que la gasolina, que el petróleo, y comienzan a buscar argumentos, o que los impuestos, etcétera, etcétera. Y entonces nos dejan los precios bien altos, aunque los precios estén bajos.
porque ha pasado con el azúcar, protegido los productores de azúcar del país. Entonces, el café, ahí tenemos que se ha estado vendiendo el café muy caro, localmente. Una fundita de café que le costaba a usted 100 y algo, ahora vale 225 pesos. Entonces ha subido porque sabemos que ha subido el café. Pero fíjense la baja, lleva más de $100 que ha bajado el precio del café a nivel internacional. Y ojalá en República Dominicana se pueda lograr una disminución del precio a que consume el consumidor, que está pagando bastante caro. Bien, el oro 5.103,19, levantó de nuevo. Se habla de que el dólar ha bajado, se ha despreciado el dólar, y al despreciarse parece que el refugio, como se dice, es el oro. Ahí volvió a subir 5.103. La plata 83,64 la onza. El cobre 5.97 la libra. Dólares. Bueno, eso es lo que hay. Pero vamos a ver cómo van las cosas. Veo aquí que Estados Unidos, dicen aquí el ministro Joel Santos, junto a representantes del Departamento de Energía de los Estados Unidos, durante el encuentro de trabajo en Washington, D.C. Ahí van nuestros ministros a servir, a ponerse, como se dice, en forma vasallática, a ofrecer los materiales críticos. Ojalá estos materiales críticos no estén en la cordillera central, para que después no le tome la noche. Que no me digan que en Miranda hay materiales críticos. Que después no venga con que La Peguera y que en Valle Nuevo o en qué sé yo, en Tireo o en Las Palmas, que hay materiales críticos, para que después no haya problemas aquí. Que esas tierras raras, si son materiales críticos, como de hecho ya se sabe que han sido así, pero que no aparezca uranio en esa madre de todas las aguas, que no aparezca eso para que después no tengamos problemas. Usted está oyendo, señor Joel Santos, que han ido a Washington a ofrecer esos materiales críticos. Dios y la providencia divina siempre han cuidado la República Dominicana. Ojalá no se detecten en esas montañas, incluso esa misma septentrional, que no aparezcan tierras raras, ni uranio, ni plutonio, qué sé yo, estas cosas. Bueno, yo creo que el plutonio lo hacen esos son de esas combinaciones atómicas que salen, esos isótopos radioactivos y esas cosas. Así que vamos a ver cuáles son esos materiales críticos que el ministro de Energía de Santo Domingo, Joel Santos, se reunió con el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, James Denling, durante visita a Washington. Ahí van su ritual vasallático a ofrecer lo que no se preocupen, que si esos materiales están en la cordillera central, nosotros explotamos eso, que nosotros somos los que mandamos allá. Ustedes están oyendo bien claro para que después el pueblo dominicano sepa bien por dónde que le entre el agua al coco, porque uno sabe cómo son estos funcionarios y funcionarillos también. Bueno, vamos a ver algo. Venezuela, Donald Trump, pienso yo, el gobierno de Washington, piensa que ese país que es Venezuela, que es un país grande de América Latina y es un país grande del mundo, porque es un país que tiene un océano de petróleo ahí, y eso vale, y de gas.
Y eso hace a Venezuela un país muy importante. Pero yo pienso que Donald Trump y su equipo más cercano creen que eso se puede gobernar con una pantomima o con mímica. Eso no se puede gobernar con mímica. O estoy dentro desde fuera, vamos a ver con quién es que se está haciendo esa transición. Porque hemos dicho nosotros que Venezuela es un país que es hoy una granada ahí. Usted no sabe lo que puede pasar allí. Porque Venezuela y República Dominicana se parecen tanto y esas transiciones que hemos tenido son muy similares a las nuestras. Entonces, ahí hay un pueblo muy politizado, que todo el mundo lo sabe, que Venezuela no es un país, es un país del trópico, caribeño también. Y hay una oposición que se quiere allí ningunear desde Washington y desde adentro. Y adentro, la gente que hay adentro ahí, no es gente confiable, aunque Trump crea que sí. Yo me voy a permitir leer lo que escribí hoy precisamente de ese problema de Venezuela, porque de ahí es que voy a derivar el comentario que escribimos en el periódico El Nacional de hoy. Y es un trabajo que yo he preparado. Vamos a ver, vamos a buscar la opinión, porque esto es un problema, esto es complicado, estos aparatos que son complicados de por sí, porque hasta con la respiración se le borra a uno la imagen. Poder sin poder. Así fue que yo le llamé a esto que escribí en el periódico El Nacional de hoy. Poder sin poder. Pienso que rara vez en el mundo se hace una transición política de una dictadura con el número de sospechosos de cometer los peores delitos y crímenes ocupando el poder. Eso es Venezuela hoy, de ese chavato madurato, ligada al castrato, imagínense ustedes, lo que hay, y al iranato, la cosa que hay ahí. Ni siquiera en la URSS, en la Unión Soviética, donde los opresores se esfumaron y se fueron a sus casas sin indemnización y quizás con modestas pensiones. Porque en Rusia, señores, eso se cayó, esa dictadura soberbia soviética se cayó del poder. Y esos grandes torturadores y arbitrarios se esfumaron en Rusia, nadie vio a nadie, como se dice. Ahí llegó la democracia con Boris Yeltsin y luego se instaló el dictadorzuelo que tienen ahora y hubo un espacio de democracia. Y nadie supo lo que pasó con los opresores soviéticos, no se sabe. En Venezuela, con el chavismo y su liderazgo desestructurados, sus aláteres han quedado encargados de una gestión con un limbo de competencia entre sus órganos del Estado. Allí no hay orden jerárquico que gobierne el país. Cumplen órdenes. Es el poder sin poder, prudencia en las decisiones y consecuencias. Pues el verdadero poder reside en Washington, Trump dentro, desde fuera. Pero bien, ha sido así todas las veces que ha pasado, ha sido así toda la historia. Aunque en contexto histórico diferente. Tanto Venezuela como República Dominicana han transicionado con tutela norteamericana dos dictaduras. La de Gómez con el general López Contreras del 1935 al 41, 6 años. Y Joaquín Balaguer, 61-62. Balaguer en meses desmontó el aparato dictatorial trujillista. Pero estas dos personalidades ostentaron el mando, la potestad, con visión de futuro y coraje cívico.
todo conciliado por la autoridad moral ganada a pulso de pasar por el lodazal sin salpicaduras. También muy competentes, honrados y ejemplares. Señores, y hay que ver los dos funerales, el de López Contreras y el de Balaguer, fueron apoteósicos. Con toda la dignidad de jefe de Estado fueron enterrados esos caballeros. Y venían de dos tremendas dictaduras, que no era cosa de niños, porque Trujillo no tenía nada de sencillo. Pero hoy la transición en Venezuela se lleva a cabo con gente peligrosa, con capacidad de manipular las cosas en provecho propio. Es gente corrupta, de actos criminales, no comprometida con la democracia pluralista, liberal y social. Es gente totalitaria, culpable del retroceso nacionalista venezolano, retrógrados y desintegradores. Eso es lo que está en Venezuela hoy, esos remanentes del chavato Madurato. Ese es su pedigrí. Y se esconden como buenos vasallos que son a los fogonazos y la vigilancia estricta de Trump. Sin embargo, el proceso político, aunque tiene algunos avances como la libertad de algunos presos políticos, pero el aparato judicial, el Congreso y la fuerza de seguridad están intactas. Esa es la verdad. Es su salvavidas de esos delincuentes que se han quedado allí bajo el control del gobierno venezolano, pero con la vigilancia y la tutela de Washington. Pareciera que es la mejor manera de gestionar la situación para Washington y por tanto hay que procurar mejorarla. Aunque a la oposición le falta acción y autonomía, a pesar de asumir movilizaciones epopélicas que debilitaron a Maduro, no es una oposición desgastada y no tarde, junto al cuartel, hará estallar la calle. Yo soy de lo que digo, eso va a pasar allí en Venezuela. Aquí no pasó tanto así porque, como dijimos, Balaguer contó con ese apoyo de los militares del golpe del 19 de noviembre, los Rodríguez, Echavarría y los pilotos. Eso le dio un respiro al pueblo que salió a cazar a todos esos calieses y esos opresores. Los que no lograron salir del país y esconderse muy bien fueron, como se dice, bateados en plena calle y encadenados y se le daban pela con cadena, porque nosotros muchachos lo vimos eso. Y se le tumbaban hasta las casas los calieses. Es decir, el pueblo vino y se desahogó. Los famosos paleros de Balá, esa gente salieron al garete de aquí. Entonces Balaguer, bueno, fue democratizando el régimen. Los Trujillos se fueron y ya, señor, en enero del 62, ya el doctor Balaguer estaba exiliado en la Embajada del Vaticano aquí. Es decir, en meses se abrió la compuerta. Claro, uno sabe todos los problemas que vinieron por los que se puede decir las ambiciones de partidos y de grupos de poder y esas cosas. Ahora, en Venezuela, fíjense cómo que se está gobernando aquello. Es decir, este grupo de forajidos que está en Venezuela, bajo la tutela de Trump, no es Balaguer, no es un Balaguer, ni es un López Contreras, vamos a estar claros, estos son unos forajidos, gente que está desintegradores, como hemos señalado ahí, criminales, delincuentes, ladrones, han sido todos, y ya fíjense lo que están haciendo, abriéndole una válvula a esa oposición, que de que esa gente salgan a la calle y maten 10 y Trump va a tener tremendo problema en Venezuela, o va a tener que intervenir. No le va a quedar más remedio que intervenir. Y lo que cabe en Venezuela es que el gobierno norteamericano vaya fomentando en ese cuartel algo democrático que pueda acompañar a esas fuerzas populares y puedan dar al traste con esa maquinaria de delincuentes que se ha quedado allí, de forajidos. Fíjense que le dan libertad a un diputado
amigo de Corina Machado. El hombre sale por una calle con una bandera a celebrar que él fue liberado. ¿Y cuál es el problema de eso? Oye, que no es una apertura democrática que tiene que haber allí. Ah, pero allí no se habla de democracia. Entonces se va a mantener la dictadura bajo la tutela de Washington. Va Washington a tutelar una dictadura de nuevo allí, a cambio nada más del petróleo, de la plutocracia de Trump. Eso no va a ser así. Y Donald Trump debe saber que en ese país ninguna de esas petroleras van a invertir ahí mientras no haya seguridad, porque nadie va a hacer sus inversiones en Venezuela. Esos petroleros ya en la reunión se lo dijeron. Todas las petroleras dijeron, mira, ahí no se puede trabajar porque eso es un lío, ahí eso es incertidumbre pura. Entonces, ¿quién es que va a explotar aquello? Eso tiene Donald Trump, que se lo digan ahí, tiene que haber una apertura democrática, si no, no van a poder trabajar. Aquí, en República Dominicana, la primera inversión, yo me atrevo a decir eso, la primera inversión seria, en grande, que hubo aquí, de una multinacional, después de la muerte de Trujillo, aquí la única que se instaló fue Falcon Bridge. ¿Y saben cómo se instaló Falcon Bridge? Porque Alcoa estaba cuando Trujillo, ahí no había, esos no tenían problema. Esos se fueron porque los precios del aluminio parece que se fueron al suelo y ellos entendieron que estaban perdiendo dinero, vamos, o no ganaban lo suficiente, se fueron. La Grenada Company se fue de aquí, claro. Uno sabe que los problemas del mar de Panamá y todo eso afectaron las plantaciones. Pero se le iba el apoyo político de esa dictadura. Era muy cómodo usted no tener un sindicato, ni un problema allí, ni cumplir con muchísimas cosas que la democracia y la libertad le abren al trabajador. El trabajador del campo aquí no tenía, señores, para esa época de Grenada Company, no tenía seguro agrícola aquí, ni nada, seguro, mejor dicho, seguro. No seguro agrícola, no estaba ni siquiera en el seguro. Clínica tal vez tenían ellos allí para darle servicio a los obreros. Pero en este país, el código laboral, para los obreros no había ninguna garantía de nada. Y menos para los obreros agrícolas. Imagínense ustedes. Esa gente de que cayó la dictadura se largaron de aquí. Después de la dictadura, solo Falcon Bridge, señores, se instaló en este país. ¿Y saben cómo se instalaron? Después de la guerra, el Estado Nacional, Joaquín Balaguer, presidente, tuvo que avalar el préstamo de 180 millones de dólares, creo que fueron que le facilitaron los bancos a la Falcon Bridge. Es decir, el dinero lo puso el Estado dominicano. La garantía, el aval lo dio el Estado dominicano para que la Falcon Bridge instalara allí. Y luego Balaguer, 26 años después, le pidió una revisión del contrato y se negaron. Y Balaguer lo militarizó. Le cerró a Falcon Bridge y le cerró el muelle de Jaina. Y tuvieron que negociar con República Dominicana y con Balaguer. Aquel musgo, como lo veían ellos. Pero vaya usted a ver dónde crece el musgo, que es sobre la roca granítica. Aquel viejo esmirriado y ciego le puso, como le dicen, le puso los hierros a Falcon Bridge. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad es que estos van a ser los 4 años más difíciles que ha tenido, yo creo, Estados Unidos después de la guerra civil de los años de 1863, 64, 65. Yo creo que Estados Unidos, estos son los 4 años más difíciles, porque es que Trump tiene un frente de guerra abierto, como se dice, interno y externo. Ese caso de Venezuela, está el caso de Cuba. Tiene a Cuba prácticamente de rodillas. No sé, los amigos de Cuba ahora dicen que es un bloqueo, que ya no es el embargo, es un bloqueo, porque el embargo siempre ha existido por Herb Burton. Y el embargo fue porque Cuba, el castrato, incautó todos los bienes norteamericanos, de las empresas norteamericanas en Cuba. Entonces, Estados Unidos tenía el derecho también de decir, bueno, yo embargo ese país porque le tengo que poner trabas porque ese país me ha engañado. Bien. Los cubanos, en su época que no necesitaban de Estados Unidos, le llamaban bloqueo. Pero Cuba y la revolución floreciente y creciendo los movimientos revolucionarios en toda América Latina, los famosos Vietnams del Che. Y la Cuba revolucionaria internacionalista en África, peleando guerra en Asia, peleando guerra en el Ogadén, allá en Somalia, qué sé yo, por todos los sitios del mundo, peleando guerra. Esa Cuba no tenía problemas de dinero. Europa feliz, los intelectuales europeos y del mundo felices con aquel experimento del castrato. Yo me acuerdo un Guillermo Cabrera Infante en Londres, el pobre, criticando. Oye, hasta en España estaba también, ¿cómo se llamaba este periodista que recién falleció? Ay, Dios mío, no me acuerdo ahora, excelente periodista cubano. Se fueron a España y así muchísimos intelectuales salieron. Nadie le hacía caso, los intelectuales del mundo eran débiles. Jean-Paul Sartre y todos los italianos y los franceses, eso eran débiles con aquella revolución. Y aquí, en América Latina, Eduardo Galeano, estaba Gabo, Gabriel García Márquez, bueno, solamente Borges se le oponía y eran muy pocos, todos los intelectuales por aquella Cuba floreciente, aquella Cuba revolucionaria, y nadie veía el malestar porque el castrato era todo un encanto. Ahora se dan cuenta de lo que ha pasado en Cuba. Entonces, Donald Trump ha decidido bloquear a Cuba. Es una situación muy difícil porque Estados Unidos entonces desvirtúa el embargo y lo convierte en bloqueo ahora. Siempre Estados Unidos tenía el embargo como un arma legal, pero ahora el bloqueo en sí no es un bloqueo directo de Estados Unidos, sino por vía indirecta, porque entonces le pone una amenaza a quien le venda a Cuba. Y uno sabe que si ellos quieren comprar, porque Estados Unidos siempre le ha vendido a Cuba arroz y aceite y pollo, entonces no le van a vender eso. Sería una situación muy difícil. Estados Unidos entonces va a caer en lo que se está viendo ahora. Se está viendo como que Estados Unidos lo que quiere es matar por hambre a los cubanos. Yo no creo que sea la mejor forma de combatir el castrato por parte de Trump o Estados Unidos, porque repito, los mismos comerciantes americanos se van a resentir, los polleros norteamericanos y los productores de arroz y de frijoles que le venden aceite, le venden
Cuba es el octavo o séptimo cliente de los Estados Unidos aquí en la América y en el Caribe. Compra todo eso, maíz, le compra muchísimo, igual que nosotros, pero ellos tienen que comprar, como se dice, por otras vías, pero las compran y Estados Unidos nunca se ha negado a venderle. En este caso, Trump, no sé si le estará vendiendo esos productos, pero no tiene calidad moral venderle esos productos a Cuba si le niega que otros le vendan petróleo a Cuba. Pues es un desacierto, digo yo. Entonces, Estados Unidos se está sacrificando sin necesidad de no vender esos productos estratégicos de la alimentación. Eso es grave. Hasta el Papa está hablando de mandar comida y qué sé yo. ¿Quién sabe? Entonces, yo creo que ese bloqueo en esa forma es va a ser dañino para los Estados Unidos. Entonces, México y China quieren echarse a cargo la bailarina cubana, que el propio Brezhnev de la Unión Soviética decía que es una bailarina muy cara, Cuba, y eso no lo aguanta nadie. Y Rusia no aguanta a Cuba, ni China lo aguanta, pero ellos le van a tirar su ayuda. Y México, la comunista de México, la Sheinbaum, también le va a tirar su ayuda, pero México no resiste eso porque se van a quebrar. Venezuela se quebró ayudando a Cuba. Parece que no quieren entender eso. Porque Cuba hay que obligarla a que se larguen de ahí esos delincuentes que están gobernando a Cuba. Esa es la pura verdad. Igual que en Venezuela, porque esos países no merecen tener esas odiosas dictaduras allí. Porque son países como nosotros, y nosotros aquí, por mal que estemos, pero tenemos derecho a la palabra y a caminar y andar y beber y hacer lo que nos dé la gana, como se dice, casi in extremis, como se sabe, en República Dominicana. Pero en Cuba la gente no tiene ni siquiera para comprar nada. No hay que comprar, mejor dicho. Menos va a haber dinero. Entonces, eso no me parece que esa decisión de Trump va a ser favorable. Eso no, a Estados Unidos, pienso, porque, repito, Estados Unidos tiene años vendiéndole maíz, arroz, habichuela, aceite, pollo, leche, de todo eso le vende a Cuba. Entonces Donald Trump, vuelvo y lo digo, no le va a vender eso. Porque está bien que no le abran un crédito, porque es mi enemigo. Pero si ustedes me quieren comprar, yo le vendo. Porque al final el pueblo es el que va a consumir eso. Ese régimen debiera volar de ahí, pero sus amigos, Cuba, Rusia y China, que le ayuden. Pero Donald Trump es un hombre que usted no sabe cómo está pensando. Mientras tiene esa actitud con Cuba y entonces se acuesta, como se dice, con Putin. Porque hay una hipocresía en Estados Unidos. Los republicanos ahora, veo yo un representante o varios, que piden que a Bad Bunny y a la NFL, la Liga de Fútbol, y a la NBC, sean sometidos a la justicia por pornógrafos vulgares, esos bailes tan vulgares a los niños. Uno sabe que son vulgaridades y yo soy un crítico también de eso. Pero los representantes de los republicanos están callados con los papeles de Epstein, con esas barbaridades, violaciones y crímenes de menores, niñas menores. Y crímenes, se ha abusado de todo, y drogas, y alcohol, de todo hay ahí, alcobas. Ese mundanaje en los Estados Unidos, las principales figuras de los Estados Unidos del dinero y del poder económico y del poder político y artístico en los Estados Unidos, señores, y cultural, envuelto en todas esas pornografías, esa vida prostibularia de ese caso de Epstein. Y los representantes y los republicanos están callados, tapando todo eso. ¿Y por qué no piden que investiguen a los republicanos que están envueltos en ese caso de Epstein? Todo una verdadera reproducción de la República de Saló de Pierpaolo Pasolini. Los últimos 120 días de Sodoma y Gomorra, que había que ver aquello. Es decir, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Todos los representantes de los republicanos se quedan callados. Ahora quieren
que llevar a Pat Bunny a la NFL y a los directivos de la NBC, llevarlo a la justicia por pornografía. Pero dígame usted qué más pornografía, qué más vida mundanal, qué más vida prostibularia, tabernaria en Estados Unidos con ese caso de Epstein. Es decir, toda una hipocresía. Entonces, en ese ambiente, Putin, el del genocida de Rusia, ahora le ofrece, porque sabe, conoce a Trump y sabe que es un plutócrata, ya le ofrece inversiones de 12 billones de dólares. Rusia a Trump, negocio a Estados Unidos, para que le entregue a Ucrania. Es decir, 4 veces la economía de Rusia se la ofrecen y ellos la creen. Donald Trump piensa y cree que es verdad que Rusia puede hacer esas inversiones en Estados Unidos. 4 veces el tamaño de su economía de Rusia, increíble. Y lo creen. Pero es que Putin sabe que el hombre adora el oro, el brillo del oro hace que se anime el señor Donald Trump y se crezca, como se dice, le atrae el oro, la riqueza le atrae. Entonces Estados Unidos, yo pienso que va a ser 4 años muy dolorosos. Esa vida de Trump, ese manejo díscolo, negacionista. Ahora mismo hay toda una crisis de sarampión en los Estados Unidos porque el secretario de Salud Pública de los Estados Unidos, nombrado por Trump y seguidor de las ideas de Trump, es negacionista de la vacuna. Pero ¿y para dónde que va un país así? Imagínense una tanda de sarampión en los Estados Unidos, una democracia con el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, que el secretario de Salud Pública de los Estados Unidos, del mundo, vamos a decir, diga que no creen las vacunas. Y si no le dieran la vacuna del polio, ¿cuántos niños lisiados norteamericanos no hubiera ahora hoy? ¿Y cómo me van a hablar a mí de que las vacunas no son necesarias? ¿Cuántas enfermedades que evitan las vacunas? Los tuberculosos. ¿Cuánta gente tuberculosa hubiera en el mundo si no se administrara la vacuna antituberculosa? Es decir, que estos 4 años, como va ese gobierno de Donald Trump, yo no creo que Estados Unidos va a ir en buen camino. Eso no está bien. Ese país no puede seguir con esas decisiones tan raras. Ese hombre de Venezuela, ese Jorge Rodríguez, eso es lo que gobiernan ahí, dicen, no, aquí no va a haber democracia, aquí prácticamente vamos a seguir nosotros en dictadura, aquí no hay elecciones, ya este pueblo votó. Oye, ¿usted cree que eso se puede mantener en un país donde hace apenas un año que la oposición derrotó en forma convincente al Madurato, a los que están gobernando? Y usted decirle en forma olímpica, si aquí no va a haber elecciones, es decir, nos quedamos nosotros los forajidos con la sombrilla de Washington. Vamos a gobernar este país como nos dé la gana. Porque el presidente de los Estados Unidos no es demócrata, nada es lo que es plutócrata. Y nosotros que cumplimos el ritual vasallático, nos plegamos a lo que él diga por mantenernos en el poder. Es decir, ¿ustedes creen que Venezuela va a estar así? Cuba no tiene oposición. Es posible que en Cuba no se dé ese caso porque allí no se ha podido levantar, organizar una oposición como la hay en Venezuela. Pero esa conducta, pues, Irán los retó, decíamos ayer. Y dijo que ellos mandaron, como se dice, ningunearon a Trump. Mira, aquí nosotros somos los que mandamos, ahora atácanos que te vamos a atacar. Con esa autoridad le ha hablado Irán. Entonces, ya ha sido advertido que la situación del Medio Oriente no es la situación de Venezuela, y uno sabe que eso es así. Porque Israel, vamos a ver qué van a acordar Netanyahu, que llega mañana a una reunión con Trump. Vamos a ver esos 2 halcones que le traen, como se señala.
Pero Israel es un país que está dispuesto a la guerra porque está en guerra desde el año 1948. Es un país que está en guerra y siempre está en estado de guerra, está Israel todo el tiempo en alerta de guerra. Y es un país que no se puede dejar destruir y ha demostrado que tiene mucho valor y que son muy competentes en la guerra. Y han dado pruebas muy fehacientes de que ellos no le temen a nadie en ese lugar donde están ubicados. Pero saben que las guerras también desgastan, dañan, y es un país pequeño, con poca gente también. No es lo mismo que usted mate 1000 israelíes que mate 1000 chinos o 1000 hindúes, porque eso, las cosas son muy distintas. O pakistaníes, qué sé yo, o bangladíes, que son como casi 200 millones de gente que viven prácticamente en el lodo. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El gobierno ha hecho unos cambios. Parece que, digo yo, el Contralor de la República fue sustituido. Fue un hombre que habló de 180 auditorías. Pero digo que tal vez lo quitaron por hablar mentiras. Porque tal vez el presidente diría, mira muchachos, estos viajes nosotros hemos gastado un dinero, pero tú has dicho que nosotros prácticamente no hemos gastado nada en los viajes, que prácticamente son centavos lo que se han gastado y la gente no es tan tonta para pensar que esas cosas se pueden decir. Pero el presidente lo quitó del cargo y nombró a otro. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la función del Contralor General de la República? Porque dicen que hacen 180 auditorías, pero ¿qué fue lo que usted vio ahí? ¿Por qué el pueblo dominicano no puede saber qué es lo que se ha auditado? Todas las instituciones públicas, los ministerios por lo menos, tienen una oficina de la Contraloría General de la República ahí que son un filtro, no deben suceder cosas de corrupción por vía documental, porque puede haber robos. Usted se roba una pieza de un tractor o de un tractor de agrícola, se lo roba y usted lo vende por ahí, usted se lo robó. La gente lo salen a buscar los policías y si lo encuentran lo llevan a la cárcel. Y si no lo encuentran, si usted se robó ese tractor. Bien. Pero usted no se puede robar un tractor en agricultura con papeles, por poner un ejemplo. O se puede robar un terreno del Estado. Entonces, ¿para qué sirvieron esas auditorías? Ese señor que estaba ahí, ¿cuál es el papel? O el presidente se molestó con él porque también hizo la auditoría y no dijo nada. O era mentira. Pero el presidente no tiene que dar explicaciones para quitar un funcionario. Ese señor lo separaron y nombraron otro. Bueno, el presidente nombró a Rafael Santos Badía, fue director de Infotec, creo que él trabajó con cierto rigor ahí. Hubo expansión de los servicios de Infotec, no hubo ruido. Esa es una institución que tiene participación privada, del empresariado. Las cosas no son tan discrecionales como se hacen en las oficinas públicas. Y bueno, ha sido premiado como ministro de la MESI, el maestro, profesor, fue director de la ADP también. Creo que puede ocupar el cargo de la MESI no tiene inconveniente, diríamos, de competencia, porque él creo que es un profesional competente, un maestro, docente de la ADP. Vamos a una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, sacerdotes, comunitarios, muchos sectores del pueblo se quejan siempre, se le han quejado al gobierno del presidente Abinader porque los funcionarios no le atienden. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que hemos venido diciendo desde hace 5 años. Este gobierno, manejado por una serie de bisoños, gente sin experiencia de Estado, se han puesto locos. Y hemos dicho aquí, repetido 1000 veces, la expresión de Emmanuel Kant. Cuando se goza del poder, se pierde ¿cómo es que dice la expresión? Cuando se goza del poder, se pierde el buen juicio de la razón y se pierde hasta su libertad. Oiga cómo es también. Creo que es más o menos así que decía Kant. Esta gente han venido a gozar del poder. Grupo de jóvenes. Y yo digo, el presidente mismo goza del poder porque ha querido ejercer un gobierno coloquial, que anda por allí, por allí, por allá. El presidente está en monoinversión. Este gobierno nada más le hace caso al que le dice, mire, yo quiero hacer un hotel en tal sitio. Ahí aparecen todos, va una retaíla de funcionarios. Vamos a hacer un hotel o vamos a construir una torre en tal sitio. Ahí va el gobierno entero. Así es que está el gobierno. Pero cuando le hablan de los servicios públicos, son los decaeres de este gobierno. Esa es la pura verdad. Los servicios públicos están al garete, los edificios se les desprenden, un vicio por allí, falta de atención, las obras clave del gobierno atrasadas, 5 años dando tumbo, y la gente desesperada, entonces no lo reciben, peor. En los directores del agua, la gente con problemas, todo el mundo tiene problemas, las comunidades, y los caminos, carreteras, calles, alcantarillado, energía, etcétera, etcétera. Toda la gente criticando, sacerdotes y todo, le ponen las proas, como se dice, y el presidente o no llama la atención de los funcionarios no le hacen caso a nadie, ni le hacen caso ni siquiera al presidente tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero este es un pueblo muy dócil, un pueblo que, como he dicho, muy guapo, valiente con el machete y dócil con el voto, porque van y votan en forma disciplinada y alegre por sus verdugos. Y entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué pueblo? Yo me acuerdo, yo leyendo a Napoleón. Señores, Napoleón, la batalla ¿cómo se llamó esa batalla de Moscú? En 1812, cuando invadió a Rusia. El zar Alejandro I. La batalla de Borodino, creo que era así que se llamaba eso. Y él llegó a Moscú. ¿Pero qué hicieron los zares? Le pegaron fuego a Moscú. Quemaron a Moscú y ni agua había. Hasta el agua se la secaron en un invierno tremendo. Esos inviernos de Rusia se congela todo y le congelaron hasta el agua. Ahí no quedó, bueno, piedra sobre piedra en Moscú. Y Napoleón llegó ahí y dijo, pero aquí no hay de nada, este pueblo está devastado. ¿Qué pueblo es este? Estos son unos salvajes. Eso fue la expresión. Alejandro I no se rindió. Él esperaba que el zar se rindiera.
Pero los rusos no se rindieron. Ellos sabían que ese invierno lo iba a matar ahí. Y le dejaron a Moscú devastado, como si fueran jabalíes. Eso lo quemaron. Que incluso yo leyendo eso, me acordé de Gaspar Polanco. Porque Gaspar Polanco era analfabeto. Y Gaspar Polanco le mandó a pegar fuego a Santiago, como hicieron los zares con Moscú, pero los zares hicieron eso en 1812. El fuego a Santiago fue en 1864, 63, por ahí, o 65, cuando la restauración. Y Gaspar Polanco era analfabeto. Y fue el que dio la orden para quemar a Santiago. Quiere decir que alguien que había leído sobre la historia de Rusia fue el que le sugirió a Gaspar Polanco: no, me vamos a pegarle fuego a Santiago como hicieron los rusos con Napoleón en 1812. Repito, Gaspar Polanco era analfabeto, firmaba con los dedos pulgares. Y además, la novela de Tolstoy, La guerra y la paz, reflejó eso, esa invasión de Napoleón y esa conducta de Rusia. La primera guerra patria de Rusia fue esa. Pero eso fue en 1869 o 70, qué sé yo, que salió esa novela de Tolstoy. Es decir, que ya aquí había pasado la restauración. Entonces, ¿quién le dijo a Gaspar Polanco? Porque Gaspar Polanco, repito, era analfabeto, no leyó nada de eso. ¿Quién le sugirió: vamos a pegarle fuego a Santiago? Ustedes verán los españoles que van a tener que salir volados de aquí. Y eso era muchísimo bohío de carne y cosas de eso, y de tablas viejas que habían en Santiago en esa época. Pero la verdad que la historia, como se dice, a la callada se venga. Pero ese caso del pueblo dominicano, no sé, este pueblo está agredido por funcionarios mediocres. ¿Cómo es que el presidente va a tener? Entonces el presidente cambia y lo que traen son peores o más mediocres que lo que sustituye? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este gobierno? Los servicios con muchas dificultades, las obras con dificultades. Ponen a Eduardo Estrella en obra pública porque Eduardo es un hombre serio, Eduardo es una persona que conoce el sistema. Y obra pública sigue como en una anomia, una anemia, un inmovilismo, y los hoyos, y tapando hoyitos. Pero ¿qué es lo que pasa con las grandes obras? ¿Quién la anima? No hay dinero. ¿Qué es lo que pasa? Y tienen que hacer una relatoría de cosas intrascendentes para tal vez el presidente el 27 tenga que lucirse el presidente. ¿Pero de qué va a hablar el presidente? Repito yo, el 27. Va a tener que decir lo mismo que tiene diciendo 4 y 5 años. Las mismas obras están ahí detenidas. ¿Qué va a decir de Montegrande, por ejemplo? ¿Qué va a decir de las circunvalaciones? ¿Qué va a decir el presidente de las circunvalaciones? La de Navarrete, la de Moca, qué sé yo. ¿Qué va a decir del Ámbar? La va a anunciar de nuevo, la carretera del Ámbar, el presidente. Esas cosas tienen. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? La Duarte, ¿cuántas veces va a ver el presidente? Va a hablar de la Duarte, del metro. Si ese metro no lo inauguran el 27 o antes del 27, esa línea 12, habrá un récord de mención, las mismas obras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pueblo? Decía Napoleón. Dios mío. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.